Creo que sí puedo grabar. De hecho, creo que está grabando, sí. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a empezar. Em, Tengan todos muy buenos días. Gladys me comentó que el coordinador de posgrado no se encuentra, y entonces me dio a mí el papel del coordinador de posgrados y el procedimiento a seguir en este caso. El procedimiento comienza por presentar a los miembros del jurado. Y tenemos al profesor Henry Argüello, que está presente, el profesor Sergio Abreu como parte del jurado, el estudiante de maestría es Arnold Guarín. El estudiante realizará una presentación oral del trabajo de grado por un tiempo no mayor a 30 minutos. Después de la presentación, los miembros del jurado harán preguntas sobre el tema expuesto. Luego las preguntas del jurado y por el tiempo que estime conveniente se autorizará el planteamiento de preguntas por parte de los asistentes de la defensa. O sea, primero pregunta el jurado y luego los asistentes. Ante cualquier interrogante solo puede responder el estudiante de maestría. Al finalizar la defensa, el jurado deliberará en privado para emitir la decisión y levantará el acta correspondiente con la decisión tomada, que puede ser aprobado, no aprobado o aplazado. Bueno, siendo así y siendo las 16 minutos, le damos la palabra a Arnold Guarín. Vale, muchísimas gracias, profesor. Entonces, primero que nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por venir. Y pues voy ahorita compartir la presentación. Share content. Esperen un segundo. Listo, ahí ya están, todos la están viendo. Sí, Sí, muy bien. ya sé. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente muy buenos días. Mi nombre es Arnold Guarín Ramírez y voy a defender el proyecto de investigación llamado Desarrollo de una metodología para la captura y procesamiento de información sobre el estado de los bosques utilizando UAVs, dirigido por el profesor Homero Ortega y codirigido por el profesor Hans García. Entonces, quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Sabían ustedes que Colombia es uno de los países más ricos del mundo? Ambientalmente, Colombia es un país que cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, teniendo dentro de sí 91 tipos de ecosistemas generales. También es catalogado como el segundo país con mayor biodiversidad del mundo gracias a las 58.302 especies de animales y plantas que tiene. Y también es un país con una amplia cobertura forestal donde el 52% de la superficie terrestre del país es bosque natural, lo cual equivale a casi 60 millones de hectáreas. Sin embargo, toda esta riqueza viene de la mano con una problemática de sobreexplotación y mal manejo de recursos forestales, lo cual ha permitido un avance en la deforestación en el país. Esta se ha llevado millones de hectáreas de bosque a través de los años, en donde entre los años 1990 y 2016 más de 6 millones de hectáreas fueron deforestadas. En el 2019 hubo un registro de 160.000 hectáreas deforestadas y en los 3 primeros meses del 2020 fueron registradas 75.000 hectáreas deforestadas. Este, a ser un problema que lleva muchos años de trastorno, el gobierno ha realizado estudios de las principales razones de la deforestación en el país, las cuales son estas que se presentan a continuación. Sin embargo, cada uno de estos motores de deforestación tienen detonantes y modos de prevención diferentes, y en este proyecto no se puede pretender controlarlos todos. Por ende, nos centraremos en estos tres, que pueden ser controlados por medio de un monitoreo continuo, de un monitoreo forestal continuo, lo cual nos lleva a hablar del monitoreo forestal en Colombia, el cual se soporta en dos plataformas importantes, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono y el Sistema de Información Ambiental de Colombia. La principal función de estas plataformas es ser una base de datos abierta al público y entregar reportes periódicos de deforestación basados en imágenes satelitales del país. También es posible encontrar mapas de escala nacional donde se presenta la cobertura de los bosques del país anualmente hasta el año 2016. Estas plataformas también entregan informes de deforestación trimestrales en los cuales se presentan las zonas con mayores cambios de cobertura forestal, similares a como se muestra la imagen aquí a la parte izquierda de la pantalla. Y por último, también tienen un reporte, el cual llaman alertas tempranas de deforestación,
de los cuales no entregan mucha información al respecto, y pese a que ellos dicen que se actualiza semanalmente, estas fechas son inciertas, ya que a la fecha de hoy la última actualización se realizó el 2 de diciembre del año pasado. Sin embargo, pese a que estas actualizaciones y pese a que estas funcionalidades y reportes que entregan, estas plataformas pues, no pueden ser utilizadas para hacer un monitoreo continuo en un área de interés. Por esta razón, el Centro TIC, como centro de investigación asociado a la UIS, presentó un proyecto llamado Plataforma IoT para el desarrollo de servicios inteligentes de apoyo al monitoreo ambiental, donde uno de sus objetivos incluía el uso de drones para el apoyo de las labores de monitoreo ambiental, y de este objetivo surgió el proyecto de investigación titulado Desarrollo de una metodología para la captura y procesamiento de información sobre el estado de los bosques utilizando drones, cuyo objetivo general es desarrollar una metodología para estimar los bancos de carbono utilizando imágenes RGB capturadas por drones. Los objetivos específicos del proyecto son: caracterizar la absorción de carbono en una sola pilota, obtener índices de vegetación a partir de imágenes RGB, estimar los bancos de carbono utilizando los índices de vegetación y, por último, validar el modelo planteado. Entonces, antes de empezar a explicar la metodología, comenzaré con unos conceptos clave. El primero son los bancos de carbono, los cuales pueden definirse como ecosistemas que capturan el carbono de la atmósfera durante su ciclo en la Tierra. Entonces, en la imagen se muestra un ejemplo de la absorción de carbono en un ecosistema, donde se aprecia que el carbono es absorbido por los diferentes componentes del bosque, como las raíces, la tierra, el tronco del árbol, las hojas y la madera muerta del suelo. El siguiente concepto es cómo estimar estos bancos de carbono. Y después de revisar la literatura, decidí separar estas estimaciones en dos métodos, uno que es el método de campo y los métodos remotos. Entonces, los métodos de campo consisten en un equipo de expertos que van a la zona de estudio, a la zona que se desea estudiar, y realizan mediciones y las mediciones que permitan caracterizarlas. Estos procedimientos normalmente se describen en manuales de campo que realizan los entes de control ambiental, y basados de estos decidí separar este proceso en tres etapas: planeación, expedición y organización. En la etapa de planeación se definen las áreas muestrales dentro de la zona de estudio, también conocidas como parcelas, se definen los datos a medir y se preparan los instrumentos de medición. En la etapa de medición, los expertos van a cada una de las parcelas y miden toda la información definida en la etapa anterior. Y por último, la etapa de organización es la que prepara los datos recolectados durante la expedición para su uso posterior. Luego están los métodos remotos, que utilizan información obtenida por medio de sensores como cámaras, radares, láseres, entre otros, que no se encuentran instalados en la zona de estudios, sino que generalmente se encuentran instalados en satélites o aeronaves que sobrevuelan la zona de interés. Después de revisar la literatura correspondiente a estas metodologías, decidí separar, me di cuenta que estas metodologías siguen un patrón, el cual se presenta en la diapositiva. Primero se identifica el área al cual se desea estudiar, luego se busca información de los bancos de carbono que se tenga de esa zona, la cual en la mayoría de los casos proviene de expediciones realizadas en años anteriores. El siguiente paso es obtener información remota de la plataforma con la que se desee trabajar, luego construir un modelo matemático que relacione la información de carbono con los datos remotos y finalmente validar el modelo para medir la calidad de sus estimaciones. Ambas metodologías tienen ventajas y desventajas asociadas a ellas. Primero, la resolución, donde los métodos de campo se tiene información de cada uno de los árboles medidos, y a los métodos remotos dependemos de la resolución del sensor que se utilice. La incertidumbre, pese a que los métodos de campo también se hacen estimaciones de carbono, estos tienen un error mucho más bajo a las que se obtienen en los métodos remotos. Pero en términos de tiempo y dinero, una expedición de campo siempre va a ser más costosa a un método remoto. Y finalmente, el área que se puede analizar con un método remoto es mucho mayor a la que se puede analizar con un método de campo. Los últimos dos conceptos claves que voy a explicar son las imágenes espectrales y los índices de vegetación. Una imagen espectral puede interpretarse como un cubo de información que se reparte a través de tres dimensiones, X, Y y lambda, donde X y Y representan coordenadas espaciales y lambda una longitud de onda del espectro electromagnético. Por otro lado, los índices de vegetación son parámetros que permiten evaluar características de las plantas. Estos se calculan a partir de la respuesta que tiene una planta a las cuatro longitudes de ondas presentadas en la imagen: azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. Y ahora comenzaré con la metodología desarrollada en el proyecto.
que, como se puede observar en la diapositiva, sigue las mismas etapas que había mencionado las metodologías remotas, con la diferencia pues, que cada etapa fue adaptada a las necesidades del proyecto. En la primera etapa de identificar la zona de estudio, lo que hicimos fue definir unas restricciones que tendrá el área de estudio y seleccionarla en base a estas restricciones. En la segunda etapa se obtienen los datos de carbono por medio de una expedición de campo que se ejecutó durante la realización del proyecto. Los datos remotos fueron capturados con un dron justo antes de empezar la expedición de campo. Luego se realiza una preparación de todos los datos obtenidos a partir de la expedición de campo y de la misión de vuelo del dron. Posteriormente se crean varios modelos matemáticos, unos que se proponen y otros que se basan en los que se encuentran en la literatura. Y finalmente se validan todos los modelos matemáticos con la intención de buscar cuál es el que entrega el error más bajo de estimación. Entonces, en la primera etapa se definieron las siguientes restricciones para la zona de estudio. Primero, que el área a estudiar pues, debe ser un bosque natural. Segundo, que las especies dentro del bosque sean especies que hayan sido estudiadas previamente. Tercero, que se pueda volar el dron sobre el área de estudio sin inconvenientes. Cuarto, que se pueda volar toda el área de estudio en una sola misión de vuelo para garantizar que todas las imágenes tengan las mismas condiciones. Y por último, esta zona de estudio debe ser de fácil acceso para las personas que realizarán la medición de campo. Entonces, teniendo en cuenta estas restricciones, el área de estudio seleccionada fue una finca ubicada en el municipio de Molagavita, Santander, dentro de la vereda de Potrero Rodríguez, donde la zona de estudio tiene un área de 17.4 hectáreas y es un bosque natural en el cual predomina la especie de Quercus humboldti, también conocida como roble blanco. La siguiente etapa es obtener los datos de carbono con una expedición de campo, la cual siguió las etapas mencionadas previamente. Sin embargo, es importante aclarar que esta expedición fue realizada por 2 estudiantes de Ingeniería Forestal de la sede Málaga de la UIS, como parte de un proyecto de investigación llamado Estimación de biomasa con métodos no destructivos en bosque de Quercus humboldti, el cual fue desarrollado por 2 estudiantes, Marly Yesenia Estupiñán y Sergio Gerardo Correa Millán, ya ingenieros graduados, y estuvo a cargo de la profesora Sandra Díaz de la sede Málaga de la UIS. Esta expedición de campo siguió los siguientes pasos. Primero se estimó el número de parcelas que va a tener la zona de estudio, luego se ubicaron las parcelas de forma aleatoria, se midió la información necesaria de cada árbol dentro de cada parcela, luego se estimó la biomasa con esa información y finalmente se convirtió esa biomasa a valores de carbono. Entonces, basado en uno de los manuales para realizar expediciones de campo en Colombia, nos indican que con medir el 10% del área de estudio es posible hacer un análisis de toda la zona deseada. Y pues teniendo en cuenta que a cada parcela se le asigna un tamaño de 25 por 25 metros, son necesarias 28 parcelas para cubrir el 10% deseado. Posteriormente se ubican estas parcelas de forma aleatoria con la ayuda de un software llamado QGIS, que es una herramienta libre para trabajar datos georreferenciados, y en la imagen pues, se muestra la ubicación de las parcelas. Entonces, con las parcelas definidas, el siguiente paso es definir los datos que se medirán en cada árbol, los cuales son la especie, el diámetro de la altura del pecho, el diámetro de la copa, la altura de la primera ramificación y las coordenadas espaciales. Esta información fue utilizada para estimar el carbono y otras estadísticas necesarias para el proyecto de los muchachos. Una vez se tiene esta información, el siguiente paso es realizar la estimación de la biomasa, la cual se hace con las siguientes ecuaciones salométricas. Se tienen 2 posibles ecuaciones que describen 2 casos distintos. La primera, BQH, se utiliza cuando el bosque contiene únicamente especies de roble blanco, y la segunda, B general, cuando el bosque tiene diferentes especies, pero el roble blanco es la que predomina. Finalmente, el carbono se dice que es equivalente al 50% de la biomasa del árbol. La siguiente etapa de la metodología es capturar las imágenes espectrales. Para ello se utilizó el dron Matrix 600 Pro, que es un hexacóptero industrial, el cual forma parte de las herramientas del grupo de investigación Radio GIS, y para capturar las imágenes se utilizaron 2 cámaras DJI Semius X3. Una de ellas es una cámara RGB y la otra fue modificada por el proveedor para que en vez de capturar la banda del rojo, capturara la banda del infrarrojo cercano o del NIR. En total se realizaron 4 misiones de vuelo, 2 misiones a 100 metros y 2 misiones a 130. Debido a que solo se le puede acoplar una cámara al dron por vuelo, entonces fue necesario hacer 2 vuelos a cada altura para tener imágenes de ambas cámaras a la misma altura. Entonces la misión de vuelo se programó con una aplicación llamada DJI Ground Station Pro y siguió la trayectoria que se presenta en la imagen.
en la cual lo que se hace es tomar fotografías en un intervalo de tiempo mientras se hace el recorrido de la misión. Entonces, esta es una fotografía del día que se voló el dron dentro de la zona de estudio, donde está uno de los estudiantes del proyecto de grado con su papá. También está Naren, un compañero que me colaboraba como copiloto al volar el dron, y yo. Entonces, la siguiente etapa es crear un modelo matemático, y para ello fue necesario preparar las imágenes capturadas con el dron. Primero se crea un modelo digital de la zona de estudio utilizando Agiso Photoscam y las imágenes del dron con cada una de las misiones de vuelo. Y a partir de estos modelos digitales se obtiene un mosaico en el cual se puede apreciar toda la zona de estudio, que son los que se presentan en pantalla. Sin embargo, debido a las condiciones del día en la que se tomaron las fotografías, las imágenes tomadas a 100 metros de altura presentaron muchísima sombra. Por esta razón, estas imágenes fueron descartadas y trabajamos con las de 130 metros, que presentaron mejores condiciones. Y pues estas fueron las tomadas con la cámara RGB, y estas fueron las que se tomaron con la cámara modificada. El siguiente paso consistió en alinear los mosaicos, ya que al ser dos imágenes diferentes se debe garantizar que ambas estén en la misma escala y que un píxel represente la misma coordenada espacial en ambas imágenes. Para ello se utilizó QGIS, en la cual se seleccionaron puntos clave identificables en ambas imágenes y se alinearon las imágenes en base a estos puntos clave. El resultado es el que se aprecia aquí en la pantalla, y posteriormente, con la ayuda de Python, lo que hicimos fue combinar esas dos imágenes para convertirla en una sola imagen con bandas RGB NIR. Ya después, lo que utilizamos fue esas bandas espectrales para calcular 15 diferentes índices de vegetación, con los cuales se armó un cubo de datos, el cual contiene las 4 bandas espectrales y los 15 índices de vegetación, y el cubo de datos tiene las dimensiones que se presentan en pantalla. El siguiente paso es definir el modelo matemático, desde el cual se partió de sus entradas y salidas, donde idealmente al modelo le entran los datos que se capturaron con el dron y le debería salir la información que se midió en la expedición de campo. Pues el cubo de datos pues es una matriz con una matriz tridimensional de dimensiones m por n por l, y la salida pues debe ser una matriz de dimensiones m por n con los valores de carbono. Y pues la solución debe ser una transformación que, al ser aplicada sobre el cubo de datos, dé la imagen de carbono. Ahora el siguiente paso es preparar los datos de la expedición de campo, ya que los datos que se entregan es una base de datos georreferenciada en QGIS. Es necesario convertirla a una imagen para poder utilizarla en el modelo. Utilizando el diámetro del tronco del árbol en cada una de las posiciones, se crea un círculo del mismo diámetro del tronco. Luego, a cada círculo se le asigna un valor de densidad de carbono, de modo que al multiplicar la densidad por el área, nos dé el carbono medido en ese árbol. Luego, basados en la densidad del carbono y el área de cada píxel dentro del cubo de datos, que es de 81 centímetros cuadrados, podemos decir que el área del árbol puede representarse bien sea como pi r cuadrado, y a su vez como el número de píxeles que conforman el árbol en la imagen por el área del píxel. Luego se transforma esa base de datos a una imagen en un proceso llamado rasterización, usando el valor de la densidad de carbono por píxel. De esta forma, idealmente al sumar todos los píxeles que conforman el árbol, debería dar el valor de carbono que se midió en la expedición de campo. Sin embargo, al hacer esta conversión no se hace perfectamente, y para cada imagen de carbono hubo un error, de los valores en la conversión, los cuales para C general es de 6.61% y para CQH es de 6.69%. Por último, decidimos utilizar diferentes formas de organización en los datos de entrenamiento, aprovechando la información que teníamos de la expedición de campo. Ya que se podía identificar cada árbol y cada parcela, pensamos en mirar cómo se podría reducir la cantidad de datos necesarios a la hora de realizar la expedición de campo por medio de organizaciones particulares. La primera es una organización que llamamos todas las parcelas, en la cual se buscaba reducir el número de parcelas medidas utilizando un determinado número de parcelas para entrenar y otro número para validar, encontrando el número mínimo de parcelas que entregan los resultados con menor error. El segundo es el método de todos los árboles, el cual utiliza un determinado número de árboles para entrenar y otro para validar, teniendo en cuenta que a la hora de entrenar se garantiza que haya al menos un árbol de cada parcela en el grupo de datos de entrenamiento.
Y con esta metodología pues se buscaba encontrar la cantidad de árboles necesaria para tener una buena estimación. El tercero es el de todos los píxeles, en el cual se usan píxeles aleatorios de los datos de entrada para entrenar y validar, asegurando que el conjunto de datos de entrenamiento haya píxeles de todas las parcelas. Esta es una forma común de armar conjuntos de datos, pues no se buscaba nada en concreto, sino de reducción de datos en este caso. Y por último tenemos un método que llamamos por parcelas, en el cual en este caso se buscaba crear un modelo por parcela y evaluar si es viable medir únicamente un porcentaje de la parcela para sacar datos de ella. Sin embargo, para realizar estas validaciones de reducción de datos, era necesario realizar una nueva expedición de campo, lo cual no teníamos los recursos para poder hacerlo, así que decidimos dejar estas validaciones. Decidimos entrenar utilizando estas organizaciones de datos y las validaciones pues, se proponen como un trabajo futuro a este proyecto. Luego, para realizar la validación de los modelos implementados utilizamos 20 grupos de datos generados aleatoriamente con cada una de las organizaciones de datos propuestas, variando el porcentaje de datos de entrenamiento de 10% hasta 90%, el salto hasta 90, en saltos de 10%, perdón. Y la validación buscaba que estos dos parámetros sean los más bajos posibles. El error medio cuadrático en porcentaje y el porcentaje de variabilidad del RMS de %, buscando así evaluar la precisión y exactitud de los modelos. El modelo matemático que se propone para relacionar los datos de dron con los datos de la expedición de campo es una red neuronal. Y para su diseño se tuvieron en cuenta tres cosas: los datos de entrada, los datos de salida y las arquitecturas que se encuentran normalmente en el estado del arte. Y debido a que se requiere una gran cantidad de datos para entrenar la red neuronal, se utilizaron como datos de entrada cada uno de los píxeles que conforman el cubo de datos, en donde se encontraba un árbol. De esta forma, a la red neuronal se le ingresa un vector de 19 características y a la salida debería tener un único valor de carbono asociado a este vector. Sin embargo, con 19 características, lo más seguro es que haya algunas que no encuentren información relevante a la estimación de carbono. Y para ello, se realizó la siguiente gráfica, en la cual se promediaron los valores de las características utilizadas para obtener el carbono dentro de un rango específico del valor de carbono. Entonces, en total se usaron 15 rangos de valores de carbono, empezando con un rango entre valores de 8 y 10, 10 y 12, hasta llegar a 36 y 38, y cada una de las curvas representa el promedio de las características de entrada para esos valores de carbono. De esta forma se observan puntos dentro de la gráfica que tienen valores comunes independiente del valor de carbono de la salida, como pueden ser la característica 3 hasta cierto punto, la 7, la 9, la 13, 14, todas las que están ahí marcadas, y pues que fueron descartadas debido a esto. Posteriormente se realizó otro procedimiento a los datos de entrada, que fue un análisis de PCA, en el cual se encontró que con 4 características se tenía el 99% de la variabilidad de los datos. Por ende, la entrada a la red neuronal es un vector de 4 características y a la salida se obtiene un único valor de carbono. Por otro lado, las redes neuronales en el estado del arte, pues, que contaban generalmente de 3 capas: una capa de entrada, una capa con un número de neuronas igual al número de características de entrada, una oculta con n neuronas y una de salida con tantas neuronas como características de salida hay. Por como están definidas las entradas y las salidas, la capa de entrada va a tener 4 neuronas y la salida va a tener 1. Y para obtener la capa oculta se hizo el siguiente experimento. Se utilizó el método de organización de todos los píxeles con el 50% de los datos para entrenar, y se hizo un barrido de 2 a 256 neuronas haciendo saltos en potencias de 2, y luego se hizo un barrido de 4 a 20 neuronas haciendo saltos de a 1, encontrando que los mejores resultados se encontraron con 16 neuronas en la capa oculta. De esta forma, uno de los modelos matemáticos que se propone para la metodología es la siguiente red neuronal de 3 capas. También se implementaron otros modelos matemáticos, teniendo en cuenta que en la literatura el índice de vegetación NDVI es uno de los más importantes. Se decide implementar 2 metodologías en base a este. La primera es una regresión lineal y la segunda es la red neuronal anterior, pero con la característica de que a la entrada únicamente va a recibir el índice de vegetación de NDVI. También se decide comparar con un cubo de datos satelital generado con una imagen de Landsat 8, tomada a una fecha cercana a la expedición de campo, donde el área de estudio se representa únicamente con 28 píxeles en esta imagen.
En este caso se implementa la red neuronal propuesta y una regresión lineal con el índice NDVI. Entonces, los resultados de las pruebas tenían la siguiente presentación: una gráfica de RMS de % para cada una de las formas de organización de datos, donde cada punto de la gráfica representa la media de los resultados obtenidos durante las 20 pruebas, mostrando un rango, el mínimo valor y el máximo valor adquirido durante las pruebas. En el caso de la metodología por parcela, cada punto indica el promedio de todos los entrenamientos realizados para una determinada parcela, usando todos los porcentajes de datos con sus determinados promedios máximos y mínimos. Esto se hace para las 2 imágenes de carbono de los 5 modelos matemáticos implementados. Sin embargo, para evitar llenar la presentación de gráficas, mostraré un resumen de los resultados obtenidos. Para todas las parcelas, solo se pueden utilizar 3 modelos matemáticos, ya que en los datos satelitales es imposible distinguir una parcela de la otra. Con esta organización de datos, el RMS de promedio más bajo se encontró con el método que utilizó la regresión lineal con NDVI, siendo bastante cercano pues, con la red neuronal de solamente NDVI. Pero el mejor resultado de todas las pruebas se obtuvo con la red neuronal que utilizaba como característica el índice de vegetación NDVI, el cual tuvo el RMS más bajo y la variabilidad más baja, utilizando únicamente el 40% de los datos, con la imagen de carbono general. De la misma forma, para todos los árboles, tampoco se pudo evaluar con los datos satelitales. El mejor caso en promedio de las pruebas también lo tuvo la regresión lineal con NDVI, y el mejor resultado también se obtuvo con la red neuronal de NDVI con drones, que entregó la variabilidad más baja, lo mismo el error más bajo, y utilizando únicamente el 10% de los datos con el C general. Después tenemos la metodología de la organización de todos los píxeles, que en esta sí se pudo comparar con la información satelital. Y en este caso, pues, lo primero que resalta son las altas variabilidades en las respuestas de los datos satelitales y los errores que también son mucho más altos a los del dron. En este caso, pues, los mejores resultados en promedio pues, están muy cercanos, lo que es la regresión lineal y la red neuronal con NDVI, pero el mejor resultado sí lo entregó la red neuronal con NDVI, con el RMS más bajo, la variabilidad más bajo, usando el 50% de los datos de carbono general. En los resultados por parcela, debido a que se habían promediado todos los resultados que se obtuvieron en cada parcela para poder comparar esta organización de datos con las otras, los resultados presentados tienen un porcentaje de variabilidad mucho más alto en comparación a las otras metodologías, y pues en este caso el mejor resultado se obtuvo con la red neuronal que utilizaba el NDVI. Y pues como resumen general, al comparar los resultados promedio de todas las formas de organización de datos, se encuentra que el modelo matemático de la red neuronal con NDVI entrega el menor valor de RMSE, porcentaje y la variabilidad en sus resultados utilizando la imagen de carbono general con el método de organización de todos los píxeles. También, siguiendo las recomendaciones de los calificadores, se realizaron otro entrenamiento en el cual, pero en esta vez utilizando grupos de 4 píxeles como entrada al modelo, tal como se muestra en la imagen. Luego se quitaron las capas del cubo de datos que no entregaban varianza, y posteriormente se hace un análisis de PCA dejando únicamente 4 capas en la imagen de 4 píxeles. Sin embargo, para analizar estos datos se hizo un cambio en la red neuronal, donde la capa de entrada se cambió por una capa de imágenes que recibe imágenes de dimensiones 2×2×4, la capa oculta se cambió por una capa convolucional de 2×2 y n neuronas, donde a n se le asignaron 2 valores, 8 y 16. En esta tabla se tienen los resultados de RMS promedio utilizando 8 neuronas, que también tenemos que el método de organización que entrega los mejores resultados es el de todos los píxeles, y caso similar que ocurre con n igual a 16, solo que este sí tiene errores un poquito más altos. Sin embargo, el comportamiento de los modelos anteriores que usaban un solo píxel pues entregan errores menores que los presentados acá. Entonces, como conclusiones del proyecto tenemos que se desarrolló una metodología para estimar carbono. Se caracterizó la absorción de carbono en una zona de estudio.
La organización de todos los píxeles entregó los errores más bajos, con un RMSE porcentaje del 20.38, una variabilidad del 3.62%, usando el 50% de los datos con la ecuación de C general. Los mejores resultados promedio fueron entregados por la red neuronal propuesta, entrenada con el índice de vegetación NDVI, capturados desde el dron, y en base a los resultados obtenidos, tenemos que la característica más importante que se utilizó fue el índice de vegetación NDVI, debido a que los entrenamientos que se realizaron únicamente con este índice de vegetación fueron los que entregaron los errores más bajos. Como trabajo futuro, se proponen las siguientes situaciones: aplicar la metodología propuesta para realizar un proceso de monitoreo continuo. También tenemos verificar que si se pueden llegar a los mismos resultados de RMSE usando únicamente el porcentaje de datos que entregan los mejores resultados con las formas de organización de datos planteadas. Probar diferentes configuraciones de redes neuronales buscando reducir el error. Y por último, complementar las mediciones con otro tipo de sensores. Con esto concluyo la presentación y muchísimas gracias por su atención. Ok, entonces le damos la palabra a los evaluadores. ¿Quién quiere tomar la palabra primero? Por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Henry, tiene la palabra. Gracias, Arnold, por la presentación. Tenía unas curiosidades. Es que al principio dijiste que unos chicos de la ingeniería forestal, creo, habían hecho unas medidas. Yo no entendí qué se hizo con esos datos, no te comprendí eso. Bueno, como la metodología requiere obtener datos de carbono, requiere datos de carbono de la zona de estudio. Entonces esos datos se obtienen, digamos, una forma de obtenerlos es hacer una expedición allá en la zona de estudio y medir árbol por árbol, hacer mediciones pertinentes para obtener esos valores de carbono. Lo que hicieron esos muchachos en su proyecto de grado fue hacer esa expedición de campo, medir los datos que se han mencionado en las diapositivas y en base a esos obtener los valores de carbono con los cuales yo entrené el modelo. Por eso, o sea que sí se entrenó fue con lo que ellos midieron. Es que te entendí Sí, que no, sí, no se ha podido, porque es que dijiste algo que había que repetir. Eso fue para la organización de los datos. Cuando planteé espérame un segundito, busco la diapositiva y la comparto. Cuando planteé las 4 métodos de organización de datos, lo hice pensando, espérame un segundo. Listo. Esas organizaciones de datos pues se hicieron pensando reducir la cantidad de datos necesarias a la hora de medir hacer la expedición de campo, ya que por lo menos para este proyecto esa expedición demoró casi 3 meses. Entonces la idea es que, digamos, si se puede reducir, digamos, el número de parcelas necesarias más o la cantidad de árboles que se midieron, sería por así decirlo, un resultado muy bueno. Sin embargo, para poder hacer esa validación de que efectivamente, por lo menos en el mejor de los casos, que fue el de todas las parcelas, que utilizó solamente el 40% de los datos, o sea, que utilizó el 40% de las parcelas. Según lo que se hubiera querido validar es que si efectivamente en vez de utilizar las 28 parcelas, se utilizaba el 40% de las parcelas, se pueda llegar, digamos, a ese 21.7% de error. Pero eso es algo que para poder validar pues habría que hacer otra expedición de campo y pues no, eso sí no se hizo. Entonces se planteó como un trabajo futuro. ¿Por qué habría que hacer otra? Es que no te entiendo. ¿Por qué habría que hacer otra expedición? Para ver si efectivamente con coger de esas 28 parcelas, utilizar un 40% de parcelas aleatorias que se vayan y se hagan esas mediciones, se podría, porque bueno, uno podría mirarlo con los datos que ya tenemos, ¿no? Utilizar los datos, usar solamente el 40% de los datos, pero para hacer una validación más a fondo debería poderse ir otra vez a la zona de estudio
medir, digamos, hacer otra expedición de campo, utilizar el 40% de esa expedición y a ver si también el resultado da el mejor para ese caso. Sí, es que no te entiendo porque, todavía no te entiendo porque tienes todos los datos y Ujú, puedes quitar el 60% y ver si eres capaz de predecir el otro 60%, ¿no? ujú. Sí, pero entonces la idea es hacer eso sin, como por así decirlo, para una futura expedición de campo no haya que medir todas las parcelas, sino solamente ese 40% de las parcelas. Eh, Otra cosa es que tú, digamos, tienes que un modelo te dio mejor, ¿no? Por ejemplo, el que dices que usa el índice de vegetación con tus redes neuronales, Ujú. pero ¿sabes por qué te da mejor? Espérame un segundo. ¿Alguna cosa intuitiva de por qué? Bueno, la razón por la cual, de entrada, el índice de vegetación de NDVI en la literatura siempre siempre ha indicado que es el que más está relacionado al carbono. La razón por la cual pues, decimos que observamos que los modelos que utilizan en NDVI dan mejores resultados de entrada es por eso, porque son los que están más relacionados. En el caso pues, de una regresión lineal y una red neuronal, pues uno esperaría que la red neuronal, al ser más compleja matemáticamente, permita encontrar una mejor relación entre ese índice y el carbono. O sea, hay que ver que la clave estaría más que todo en el índice de vegetación. Y en tu opinión de que estás haciendo una maestría, ¿vale la pena complicarse con todo eso, siendo que una regresión parece que no está tan lejos de la red, ¿no? Sí, pues en este caso, como el proyecto de la maestría lo que proponía era una metodología como tal para estimar el carbono, pues la regresión lineal y la comparación entre la regresión lineal y la red neuronal, pues se hizo solamente para tener diferentes modelos matemáticos sobre los cuales escoger. Pero de por sí el proyecto como tal se centra en la metodología completa, más que solamente No, pero yo en... te estoy preguntando esta opinión. ¿Tú qué opinas? Ah, Como máster que vas a hacer, ¿qué opinas? pues yo opinaría, pues dado que la regresión lineal es mucho más fácil de implementar, valdría la pena irnos por ese lado. Sin embargo, lo que sí es lo único que sí la diferencia es en la variabilidad, que sí con las redes neuronales se tiene más precisión en las que, en los resultados, pero de por sí una red neuronal, una regresión lineal utilizando ese índice de vegetación estaría. Ya. El, el sensor que tú usaste era un sensor multiespectral, ¿cierto? O Sí, un señor. hiperespectral. No, multiespectral. ¿Y por qué no usaste la parte multiespectral? Vi que lo mapeaste todo a RGB. No, no, utilicé las cuatro bandas, utilicé el rojo, el verde, el azul y el negro. Y con esas cuatro bandas calculé los índices de vegetación, que son, sí, que esos índices de vegetación son transformaciones de esas cuatro bandas espectrales. No, pero yo me refiero es al visible. En el visible, o sea, tú no tenías una cámara multiespectral, tenías era una cámara RGB más, Ujú. más NIR. ¿Eso era lo que tenías? Sí, tenía dos cámaras, una cámara RGB y otra cámara RG y NIR. No, sí, entonces te entendí mal, es que yo pensé que Ah, tenías una cámara multiespectral. no, eran dos cámaras, una RGB y una NIR-GB. Ya, ya, ya. Ah, otra curiosidad que tenía era que tú dijiste que calculabas el radio del tronco, pero yo no entendí cómo, o sea, Ah, ¿cómo haces eso? Sí, pero ¿lo haces con campo o lo haces con las imágenes? no, con los datos de la expedición de campo. Como uno de Ah, los datos que se calculan es el diámetro del tronco, entonces con ese diámetro pues se puede calcular el radio. ya, ya. O sea, todo eso que dijiste era para calcular la base de datos de entrenamiento, pero Ujú. cuando ya pasas a test, le introduces es una imagen del dron, ¿no? Sí, señor. Ah, sí, es que eso no lo entendía.
Eh, ustedes ahí digamos, no consideraron hacer análisis de tierra, no se podía. No, no lo consideramos porque cuando hicimos la misión de vuelo, las imágenes que se tienen, como podemos verse el bosque, pues es bastante denso y de entrada no se puede ver la tierra. Entonces no podríamos tener... Que me refiero a ese análisis, o sea, que uno toma unas muestras de tierra y las envía a un Ah, laboratorio de química y allá le dicen el contenido de carbono, ¿no? bueno, pues ese análisis sí lo hicieron los muchachos del proyecto de pregrado, pero nosotros no lo usamos, ya que no teníamos cómo relacionar, digamos, ese valor con las imágenes. Pero ellos no hicieron digamos, la comparación entre esos análisis de tierras y el carbón que ellos calcularon. No sabría decirte, profesor, la verdad. Es interesante Mm. que ese sea, que ese es muy importante. Es que análisis de tierras es el que en realidad es el que se usa en la agricultura, ¿no? El mandar eso a un laboratorio químico. Pues de hecho, precisamente por eso uno de los requisitos de la zona de estudio era que esa especie, digamos, de árbol ya estuviera estudiado, porque digamos para obtener el valor exacto como tal de carbono se hace eso, se sacan muestras de la tierra, muestras del árbol como tal, se envían a laboratorios y se estudian, pero entonces ¿qué pasa? Ya cuando se hace ese procedimiento es posible hacer un análisis, o sea, poder crear una función que permita estimar la biomasa con cierto grado de error. No es perfecta, pero lo estima muy bien, que son las ecuaciones alométricas, que fueron estas dos que se utilizaron. Entonces la idea de que la zona de estudio pues ya tuviera esas ecuaciones era evitarnos ese proceso. Mm, ya. Bueno, yo no tengo más preguntas. Gracias, Arnold. Profesor, gracias. Ok, gracias, Henry. Le damos la palabra entonces al profesor Sergio Abreu, por favor. Muchas gracias, profesor Romero. Bueno, Arnold, primero que todo quisiera decirte que el trabajo está muy interesante. Me parece un trabajo muy completo y bueno, que tiene una metodología con varias etapas en las que hay que revisar y hay que analizar varias cositas, ¿no? Eh, mi pregunta está más orientada al respecto de la red. Em, La primera duda que tengo, Arnold, es con respecto a la topología de la red con la que eh, estabas trabajando. Esa topología en particular es porque la obtuviste de referencias en el estado del arte o viste alguna otra topología que fuera un poco distinta o todas se marcaban como en la misma dirección. Pues sí, todas se marcaban en la misma dirección, la verdad. Siempre que analizaba los artículos que utilizaban redes neuronales, iban siempre para ese lado. Entrada, salida, oculta y variaban el número de neuronas ahí en el centro. Generalmente tenían ese comportamiento. Porque precisamente lo que le había comentado al profesor Henry, si te diste cuenta de la regresión lineal también dan valores muy cercanos. Entonces, por eso también en la mayoría de los casos se usa la regresión lineal. Sí, es que precisamente eso es lo que estaba viendo, que la regresión lineal pues se comportó muy bien, pero de cierta manera uno lo que espera con la implementación de una red neuronal es de pronto poder extraer un poco más de información, ¿no es cierto? Y llegar pues a resultados quizás un poco mejores. Entonces por eso te hablaba de la topología, porque dije, bueno, quizás de pronto esa topología pues fue lo máximo que dio, ¿no? Por la misma topología que se eligió. De pronto otra topología Sí. pudiera dar algo un poco más preciso. En esa topología, la red es una red convolucional, Arnold, ¿o no? ¿La neuronal? Espérame un segundito. La primera no, estas fueron capas de fully connected. No se utilizaron convoluciones acá porque como se utilizaban píxeles, o sea, vectores de entrada, la convolucional la utilicé fue en las pruebas finales cuando el profesor Henry me recomendó que intentara hacer unas pruebas cogiendo varios píxeles a la vez,
Pero entonces la topología que escogí, intenté seguir el mismo patrón, pero esta vez sí no funcionó bien y los resultados dieron peores. Entonces, digamos, en las que usaste no fueron convolucionales. No, no señor, fueron full connect. Full connect, ok, listo. Esto, ven, y otra pregunta que tengo es con respecto a la forma en la que le presentan la información a la red. Tú hablabas de una descomposición, creo que era PCA. Sí, señor. ¿Me puedes volver a aclarar esa partecita? O sea, tú tomas la información de entrada y haces como una descomposición y te quedas solamente con algunos valores que representan a esa información, ¿no es cierto? Sí, señor. O sea, la idea es que tenemos el cubo de datos, ¿no? Que es un cubo de 19 capas con m por n píxeles. A la red neuronal lo que ingresa es un píxel que tiene los 19 valores de las capas de ese píxel, ¿no? Sí. Entonces lo que hicimos fue primero reducir las características que no entregaban así mucha varianza a ojo con una gráfica, que fueron las que encontramos acá, y esas características que restaban le hicimos el PCA. Entonces ya con el PCA pues sí, ese ya hace el análisis matemático como es de la reducción de características y pues llegamos a 4. Entonces a cada vector de entrada pues ya no va a tener 19 valores, sino va a tener solo 4. Ok, bueno, y ahí me surge a mí una pregunta, y de cierta manera uno de la red neuronal no espera que un poco esa sea la tarea que haga la red. Es decir, que si yo le presento la información, sea la red la que extraiga las características para la tarea que se le pide. Pues bueno, sí tiene razón en eso, pero ese análisis lo hicimos para intentar evitar ingresarle error a la red. Porque una prueba, digamos, que hicimos nosotros, la verdad no la registré acá en la presentación por tiempo, pero fue que a la red le intentamos ingresar valores con ceros. Porque como ya había mencionado anteriormente, digamos, nosotros tenemos una imagen y pues los árboles, pues la imagen es bastante grande, los árboles de por sí son pequeños, en comparación a toda la imagen son pocos los píxeles que tienen árboles. Y como usamos únicamente los troncos, pues eso se puede trabajar como una matriz esparsa, básicamente. Y como hay muchos puntos en cero, intentamos agregarle puntos de carbono en cero a ver cómo se comportaba la red y los errores nos aumentaron muchísimo. Entonces ahí mismo decidimos evitarle meter a la red neuronal datos que no aportaban, básicamente. Ok. Sí, es que me quedé pensando un poco en eso y yo dije, bueno, quizás entre la topología que se eligió y en esa reducción o extracción de características que se le hizo por fuera, pues ya de cierta manera la red internamente tiene menos información con la cual va a trabajar, ¿no? Con la cual se va a entrenar. Entonces, eso, pues, no sé si de pronto le haya jugado un poquito en contra a la red y por eso el desempeño no haya superado al de simplemente una regresión, ¿no? Y esto, ven, y la otra idea detrás de las formas en las que agruparon era la información que estaba por parcelas o por troncos. ¿Era precisamente para poder llegar a ese detalle, Arnold? Bueno, esa organización la meta de esa organización era de por sí intentar reducir la cantidad de datos que uno tenía que medir en campo. O sea, como quien dice, si usted en un mundo ideal donde, digamos, hubiéramos podido validar eso, nosotros poder decir a la hora de que se necesite otra expedición, algo como que, miren, ustedes necesitan 28 parcelas para medir toda la zona de estudio, ¿no? Pero aquí yo hice un estudio y encontré que si utilizamos solamente el 40% de esas parcelas, podemos estimar todo el carbono de toda la zona de estudio con un error del 21%. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Eso es como eso era lo que queríamos llegar a hacer, pero no se pudo comprobar. Pero digamos, ahí el experimento no les alcanzaba para hacerlo, Arnold. O sea, dado que, digamos, la información que ustedes lograron obtener en campo, pues toda esa información tú puedes decir, eso es el 100%, entonces voy a trabajar solamente con el 40%, así de forma aleatoria, y ver cómo se comporta la red. Pues matemáticamente, esas fueron las pruebas que se hicieron.
pero la idea digamos, de ese experimento como tal, lo que se quería era intentar reducir los datos cuando se va a hacer la expedición de campo, la información medida, pues el experimento completo sería ir a hacer otra expedición de campo, medir únicamente ese porcentaje de datos y ver qué pasa. Pero ¿tú no consideras que si esos datos que tomaron en esa expedición de campo se hicieron de manera aleatoria, no sería un experimento representativo? Hacerlo desde el laboratorio, o sea, asumir que lo que tienes es el 100% y quedarte solo con el 40% para entrenar y luego mirar el desempeño de la red. Pues es que ese proceso pues fue lo que se hizo en el proyecto. Porque digamos por lo menos aquí fue la muestra de la guerra, cuando yo hice los entrenamientos, yo utilizaba paquetes de porcentajes de datos. Es decir, bueno, yo utilizo solamente el 10%, digamos en el punto aquí en la primera gráfica, en el punto de 20. Ahí lo que utilicé fue el 20% de los datos, de todos los datos que se usaron, con ese 20% entrené y con el 80% restante validé. Y ese fue el error que encontré. Entonces, matemáticamente eso fue lo que hice, utilizar solamente un porcentaje de datos para entrenar, utilizar el resto para validar, pero pues para completar el experimento consideré yo que habría que ir a hacer otra expedición de campo y verificar si efectivamente eso sucede. Ok. Vale. No, Arnold, de mi parte no tengo más preguntas y muchísimas gracias por tu presentación. Gracias, profesor. Bueno, de mi parte también quiero darle las gracias a Arnold por el trabajo que ha hecho. Para nosotros ha sido un gran reto porque la medición en campo creo que es un trabajo que tiene bastante incertidumbre porque es gente que va al campo. La manera en que ellos miden es tomándole medidas a los troncos, o sea, no es un sensor, un aparato que uno diga, me voy con un equipo que mide, sino que es recurso humano, que sigue una serie de instrucciones y todo eso. Y, y el grado de incertidumbre también es alto, ¿no? Entonces, bueno, quería darle la palabra a otros comentarios que puedan haber o preguntas. Veo al profesor Iván con la mano levantada. Profesor, tiene la palabra. Gracias, profesor. Buenos días, compañeros. Arnold, Buenos días. gracias por el proyecto, para lo que significa para la mesa de bosques y para lo que queremos hacer con los resultados. Se me hace a mí importante, dado que su trabajo fue de casi 2 años o más, ¿qué recomendaciones nos haría a nosotros, por ejemplo? Porque este proyecto sería importante presentárselo a la CAS, pero no como lo hizo ahora, sino como lo que puede hacer, dado que la CAS, las dos corporaciones, tienen la responsabilidad del monitoreo de bosques en apoyo a lo que hace el IDEAM. Pero también para nosotros es importante, para el sector agropecuario, comenzar a mirar todos esos procesos dentro de la visión de agricultura regenerativa. O sea, los bancos de carbono no solamente son los árboles, sino también el suelo, como lo decía el profesor Henry. Es importante nosotros comenzar a mirar cómo en la agricultura regenerativa se puede comenzar a trabajar modelos que permitan pronosticar si se utilizan, por ejemplo, abonos orgánicos, cómo es que eso se puede ganar. Y mi pregunta va, ¿es posible, dentro de lo que usted hizo y trabajó con el profesor Homero, hacer otras líneas de investigación que nos permitan a nosotros construir hacia la parte agrícola y pecuaria y hacia la parte ambiental en monitoreo de bosques? Sí, señor. La verdad, sí es perfectamente posible. Como le decía, en la parte de monitoreo de bosques, yo había propuesto como trabajo futuro utilizar esta base, digamos, esta base de estimación de carbono para hacer un monitoreo permanente. Porque, digamos, la metodología como tal, esto es una diapositiva que no coloqué aquí en la presentación, pero esta la tengo acá en el libro. Esperen un segundo, comparto acá pantalla. Por lo menos la metodología como tal, digamos, de forma completa en el monitoreo forestal tenemos dos fases. Una primera fase que es una fase de entrenamiento
que es, digamos, todo el proyecto que yo realicé. Y la siguiente es una fase de seguimiento, porque bueno, como resultado de la fase de entrenamiento tenemos un modelo matemático que ya está entrenado para una zona en particular, a la cual tú le ingresas unas imágenes y él te va a estimar carbono. Entonces ya con eso listo, se puede hacer un seguimiento que es volver a sobrevolar el dron sobre la zona de estudio cada vez que sea necesario, utilizar esas imágenes, ingresárselas al modelo y obtener nuevos resultados. De esta forma, pues cada vez que se puede hacer una estimación lo que es de carbono de una zona en particular, ya con el modelo creado, pues seguir volando el dron, seguir aplicando el modelo y de esa forma pues hacer un seguimiento continuo como sea necesario. Para la parte, señor. Sí, diga. Y pues para la parte agrícola, pues ya sí es lo que decía el profesor Henry, intentar analizar otras fuentes de carbono e intentar crear modelos que se acoplen a esas nuevas fuentes. En este caso, digamos, nosotros usamos solamente el carbono del tronco del árbol, pero ya sería encontrar nuevos modelos, utilizar otras fuentes de carbono de la zona e intentar acoplarlos con otros sensores o con otra información. Una última acotación, y es que nosotros presentamos con Geomática, o sea, el ICREDI Geomática, al ACAS un proyecto para la microcuenca de la Honda en el municipio del Socorro. Y es lo que en ese proyecto hay una parte en la cual la UIS quiere generar ahí como un centro de investigación en cuencas y que podamos alrededor de él vincular otros grupos de investigación que nos permita a nosotros generar una dinámica para todas las cuencas del departamento que tienen problemas de abastecimiento de agua. Entonces me gustaría que el profesor Romero, el profesor Henry y el profesor Sergio pudiéramos trabajar una propuesta que consolide con Geomática eso en el Socorro. Ahí en el proyecto que ya se presentó a la CAS, a la UIS, se le presentó a la gobernación y al municipio, y vamos por el ministerio, hay unos recursos alrededor de unos 650 millones de pesos para durante 3 años trabajarlo de esa manera. Sería importante que pudiéramos tener una línea de trabajo en ese sentido. Gracias, profesor Romero. Gracias, Arno. Profesores. Vale, profesor. Muy bien, gracias, profe. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar o agregar algo, por favor? Bueno, de pronto yo pues la verdad agradecerle a Arnold por todo este esfuerzo durante más de 2 años con este proyecto, que entiendo que siempre que se desea como trabajar con datos reales se tienen una gran cantidad de inconvenientes que de pronto uno no ve en el planteamiento del proyecto, ¿sí? Y de pronto también tomo la palabra para resaltar una conclusión que de pronto queda como en el aire cuando uno mira todos los números del proyecto y todo esto. Y es que de pronto, o al menos digamos con los resultados que se obtuvieron, parece no ser suficiente emplear solo información RGBNIR. Entonces considero que una línea de trabajo que se podría seguir en este sentido, digamos, para conseguir este tipo de metodologías y darle un poco más de robustez, es analizar qué otras fuentes de información, ya hablemos de otro tipo de bandas espectrales u otro tipo de información de campo, podrían complementar de una mejor manera este tipo de metodologías para lograr reducir esas brechas de error. De pronto una posibilidad sea la que menciona el profesor Henry, análisis de suelos. De pronto otra posibilidad sea alguna otra metodología de campo que sirva como complemento, de pronto otro tipo de datos, y en un proyecto futuro de pronto analizar cómo mezclar diferentes fuentes de información. O sea, cómo mezclar este tipo de información de imágenes con algún tipo de información diferente de campo que de pronto uno como ingeniero, digámoslo así, no conoce mucho de esa área y que pueda sí aportar demasiado a los modelos matemáticos para de verdad alejarse de esos resultados de una, llamémoslo así, simple regresión con un índice de vegetación, ¿no? Vale, muchas gracias, Hans. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario, por favor?
Muy bien, creo que entonces se ha concluido la etapa de la presentación y la discusión. Ahora entramos a la etapa final, que es cuando el jurado en privado delibera y emite una decisión y levanta el acta correspondiente. Yo quería preguntarle a los jurados, supongo que en este caso habría que ya cerrar esta conferencia y ustedes deliberan o ¿qué opinan? ¿Qué opinión tienen, por favor? Normalmente, o sea, por facilidad sería que se retirara Arnold y las personas que están visitando y nos quedamos en los directores y los calificadores y ya después esto, el profesor Homero pues hablará con Arnold de la decisión y todo esto para facilidad, ¿no? Ok, Es que si no nos toca movernos a otra sala y volver y se complica todo. Gracias, Romero. ok. Ah, bueno, ok. Bueno, Entonces, vemos. en este caso, entonces le pido a Arnold y a las personas que nos están visitando que por favor salgan y Vale, entonces, Muchas gracias por la participación a todos. vale, muchísimas gracias, profesores. Hasta luego, estaré Muchas pendiente. gracias. Hasta luego. Feliz día. gracias. Listo, creo que salió. ¿Sergio está? ¿No? Sí, Ah, sí, sí, creo que el Sergio. profesor Sergio se quedó. Sí, profe, acá estoy. Sí, señor. Profe, les cedo a ustedes la palabra. Pues para mí la nota es aprobado, se cumplieron los objetivos y el proyecto pues creo que se llevó a final término. El nivel académico pues está bien y pues yo pienso que Arnold pues va a ser un excelente máster. Entonces mi concepto final es aprobado. Bueno, de mi parte, estoy de acuerdo con el profesor Henry. De hecho, el trabajo me parece que hizo un gran trabajo. Sí, hizo mucho trabajo. Siento que en esa metodología él se enfrentó a muchos retos, sobre todo con el manejo de información, allá datos reales y todo lo que esto implica y lograr como esa intersección entre estos diferentes ejes temáticos. Me parece que ha sido un gran reto que logró afrontar muy bien. Entonces, de mi parte, me parece que es un muy buen trabajo y también el concepto es aprobado. Sí, señor. Ok, no sé si Hans quiere comentar No, algo. realmente es resaltar lo que dice el profesor Abreu. Creo que, este fue uno de esos proyectos en los cuales manejar datos reales de fuentes que uno no controla a veces y que no son señales, sino datos de campo, por ejemplo, que tomaron estos muchachos, fue un reto creo que bastante fuerte que me parece que en el grupo del profesor Homero deberían guardar muy bien toda esta información, porque puede servir como insumo para de pronto muchos otros proyectos que desarrollen, ¿no? Pues digamos que ya tienen como toda esa información, entonces como no perderla, que me parece que es bastante valioso. Y respecto al proyecto, pues creo que todos estamos de acuerdo en la misma conclusión, ¿no? Sí, yo creo que un reto grande que yo creo que hay que darle a Arnold eh, los créditos es como la necesidad que hubo de hacer un trabajo interdisciplinario que no era fácil, porque a veces uno dice, bueno, hago un trabajo interdisciplinario y los investigadores están todos acá. En este caso, los expertos era en Málaga. Eh, bueno, menos mal que no había pandemia y podíamos desplazarnos hasta allá, pero digamos, el solo hecho de usar unos drones que hasta ahora estaba apareciendo ese tipo de tecnología y de hecho una vez se nos estrelló el dron y estuvo en peligro el proyecto porque se nos estrelló, se dañó todo, tocó volverlo a armar, como quien dice. Entonces, pues todo eso tiene su mérito. La gente de Málaga graduó estudiantes con ese tema porque también era como un ángulo diferente de ver las cosas. La gente del IPRED, también estuvimos
animados por parte de los alemanes de una empresa que llama GIZ, que justamente tenían esa idea de usar los drones para el monitoreo de los bosques. Entonces, bueno, fue un reto de algo que, y para mí también era muy nuevo. Yo, pues, las imágenes y todo esto no era mi fuerte y bueno, y les doy gracias a ustedes el apoyo que nos ha dado Hans, el apoyo que nos ha dado Henry, y ojalá podamos seguir y seguir en las mismas ideas que está proponiendo el profe Iván Porras, y si hay financiación, pues mucho más, ¿cierto? Entonces les agradezco y pues no sé, finalmente creo que ya hay un acuerdo final. Y en cuanto Sí, al tema administrativo, profesor. ya Ah, le claro, espera, profesor. el profesor Romero entonces se encarga de decirle a Gladys y Gladys nos envía el acta para firmarla de forma digital. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación. Ok, Bueno, profesor. muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ha sido un proceso muy interesante y me le da las saludes a Arnold y las felicitaciones. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, hasta luego. Vamos a subir la presentación en el canal científico Letra STEM.